Hola, ¿qué tal? Pues nos toca grabar ahora esta clase porque voy a estar ocupado en un examen profesional, la primera parte de la sesión. Entonces quiero darles unas líneas generales de lo que hemos de hacer. Por supuesto recordarán que el día de ayer estuvimos viendo este tema de la antigua escuela franciscana. Habíamos hablado acerca del problema de las universidades y de hecho recordábamos cómo eran muchas las instituciones que habían estado presentes en este movimiento de cultura como un tercer poder frente al clero y frente a la nobleza. Aparece la casta de los eh, pensadores, de los académicos, de los universitarios. Revisábamos también cómo el siglo XIII, junto con lo que nos interesa a nosotros, que es la filosofía, crea un fenómeno cultural acerca de la reflexión, la vivencia, el amor acerca de las pobrezas. Y entonces teníamos por un lado a los cátaros y por otro lado a las órdenes mendicantes. Esta institución, congregación de fieles, cuyos miembros hacen voto perfecto de pobreza y renuncian a la posesión de cualquier tipo de bienes. Y recordábamos pues a los carmelitas, a los franciscanos, a los dominicos y a los agustinos, para después pasar a la explicación de los contenidos básicos de la escuela franciscana. La voluntad por encima del entendimiento, las razones eternas en la mente de Dios, la pluralidad de formas, la filosofía como filosofía cristiana y el conocimiento del alma como por vía de la intuición. Es decir, es una escuela que más allá de pensar en razón quiere rescatar la parte volitiva y entiende la filosofía completa solo en el momento en que ésta se hace cristiana. Los autores principales los tenemos ahí, Alejandro de Ales con su reflexión acerca de Dios como el sumo bien. Tenemos después a Juan de Rupela tratando de ajustar a Avicena con Agustín y descubrir que en Dios los primeros principios y el ser pueden ser descubiertos solo gracias a la iluminación divina y a las verdades inferiores de la experiencia. Pues bien, eso era lo que teníamos nosotros hasta el día de ayer. Pero ahora nos toca reflexionar sobre el tercer santo, ¿no? Y este tercer santo es San Buenaventura, el grande de los filósofos franciscanos de la época de la antigua escuela. Estamos en el siglo XIII. Él es un filósofo que vive en el amparo de la orden franciscana y que su nombre es propiamente de la religión. Él se llama Juan de Fidanza, pero su madre lo lleva a los pies de San Francisco de Asís cuando éste es todavía muy niño, porque enfrenta una enfermedad que lo pone a la muerte. Bueno, San Francisco ora por él y inmediatamente Buenaventura recobra su salud. Francisco le dice que recuerde la buena aventura, es decir, la suerte que ha tenido al recuperar la salud, y por eso cuando años después ingresa a la orden de los franciscanos, él cambia su nombre de Juan a Buenaventura y así se desarrolla. Bueno, él llegó en 1270 y tantos, llegó a ser cardenal, un año cardenal, al año muere, pero para una orden franciscana que habla de la humildad y que rehúsa la presencia de los cargos, de la jerarquía entre sus miembros, lo acepta, como lo hacen los franciscanos cuando les toca esto, por pura obediencia, y sólo así se les puede obligar en virtud de santa obediencia. Nosotros vamos a ver momentos de su formación. Bueno, en cuestiones de libros, vamos a regresar a la otra diapositiva. En cuestiones de libros los tenemos aquí en el texto de Genially. Perdón. Los podemos analizar como bueno, los decimos itinerario mente a Dios, los soliloquios, las colaciones in hexamerón, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos encontrar para no perder el tiempo acerca de San Buenaventura?
La primera propuesta va a ser la reflexión que tiene sobre el problema clásico de la Edad Media, que es la fe y la razón. Teología representando la fe, la filosofía representando a la razón. Y Buenaventura pertenece al grupo de los filósofos que intentan rescatar y salvaguardar la pureza de la doctrina agustiniana. Es el último de los grandes filósofos que va a tratar de refrescar a Europa la presencia de Agustín a través de su filosofía. Y por eso nuevamente filosofía y teología, fe y razón se encuentran unidos aquí en tanto que es una sola verdad. Teología y filosofía son verdades, pero no diferentes, es la misma. Solo la manera de adquisición o de la óptica desde la cual se miran la diferencia. La teología es la verdad en cuanto que es creíble y la filosofía es la verdad en cuanto que es escrutable. Si esto es así, entonces la sabiduría cristiana se sobrepone al concepto de filosofía, porque la sabiduría cristiana es aquella que no solo cree, descubre y piensa aquello que la teología me enseña, sino también los elementos básicos de la razón humana, natural. La filosofía o es cristiana para San Buenaventura o no es filosofía. Las disciplinas filosóficas, pues, propiamente las más sublimes, las que tratan de la metafísica y de Dios, pertenecen a la iluminación dada por Dios a los hombres. De otra manera no se alcanza una verdadera sabiduría. Tomás de Aquino, años después, va a hablar acerca del problema de la sabiduría y definirá que sabiduría es hablar de todo. San Buenaventura también quiere hablar de una sabiduría cristiana y reconoce que aquellos que han hecho el ejercicio de la filosofía y que no son cristianos no pueden llegar, pues, a este nivel alto de la teología. Filosofía y teología están, pues, imbricados. Por eso reconoce que existe una insuficiencia en la iluminación filosófica en orden al conocimiento de la verdad. Es decir, un filósofo pagano solo podrá alcanzar cierto grado de sabiduría y no podrá pasar a él, y entonces no será verdadera sabiduría. La filosofía o es cristiana o no es sabiduría, repito. Aquí tenemos un texto de las Colaciones in Hexamerón. Bien está que el hombre posea la ciencia natural y la metafísica, que se extiende hasta las sustancias supremas y que llega allí para su descanso. Pero es imposible conseguir esto, oigan, si no está ayudado por la luz de la fe. Es decir, solo en la medida en que se puede estar auxiliado por la fe, porque hemos sido redimidos del pecado original que nos ha quitado cualidades que nuestra naturaleza ya tenía y que se le llaman preternaturales, o sea, nuestra naturaleza tenía ciertas cualidades otorgadas por Dios más allá de su propia naturaleza y que se fueron opacando por culpa del pecado original. Si nosotros, repito, logramos salir de él a través del bautismo y del reconocimiento de la fe, podremos abrir otra vez el camino hasta llegar al conocimiento supremo. De tal manera que, dice Agustín, la iluminación científica se dirige a la iluminación de la sabiduría. Aquí dice sapiencial, pero es de la sabiduría, que le da al hombre el conocimiento de Dios. Un filósofo pagano, un filósofo hereje, como los judíos, como los árabes en este sentido de la época de Agustín, no podrían alcanzar en los altos vuelos a los cuales la mente humana está destinado. Descubierto como razón ejemplar, Dios es descubierto como razón ejemplar de las criaturas. Y entonces aquí hay un fenómeno: las criaturas no me alejan de Dios, sino que me acercan a ella. Por eso es que necesito tres tipos de visiones, o un triple ojo, o una capacidad de visión. ¿Cuál es este triple ojo o triple visión? Tengo la visión que me permite conocer las cosas de la carne. Tengo la visión que me permite conocer las cosas de la razón y tengo la visión que me permite contemplar las cosas de Dios. El ser humano caído por el pecado no puede abrir la contemplación, este tercer ojo, y por lo tanto la conclusión a la que llega Buenaventura es que el cristiano es el único
que puede conocer a plenitud la verdad. Esto abre una serie de posibilidades para la segregación y la xenofobia, estoy de acuerdo, pero notemos que Buenaventura está tratando de rescatar, frente a la invasión arábiga por la vía de la península ibérica, rescatar la solidez de la fe. Y entonces él reconoce que hay ciertas verdades que los demás no van a poder entender, precisamente porque no están pensando en la dimensión trascendente que la fe nos otorga. Esto nos lleva a un tercer elemento. ¿Y cuál es este tercer elemento? Para poder entender la teoría del conocimiento de San Buenaventura, habremos de tomar en cuenta, por un lado, que todas las disciplinas y artes se han de reducir a la sabiduría cristiana, es decir, a la teología. Pero aquí una reflexión. ¿Qué entendemos por reducir? Reducir no quiere decir hacer chiquito. Si nosotros tomamos la etimología latina, y en latín escribió Buenaventura, recordaremos que re es un prefijo, una partícula que me dice volver a. Duco, duces, ducere es el verbo, significa conducir. Entonces, un reducir es un volver a conducir el conocimiento humano hacia la teología. No es que la teología acalle a todos los otros conocimientos. Tenemos el conocimiento de la física, de la química incipiente en la Edad Media, de la medicina, que ya existen ciertos experimentos, sobre todo llegando por vía de los árabes a través de España. Esos conocimientos son importantes, pero no son los más sublimes. Todos los conocimientos me deben llevar a Dios. Eso es la reducción de las ciencias por vía de la iluminación. El alma pura, el alma santa, el alma rescatada por Cristo, puede ser iluminada de tal manera, y esto es un fenómeno agustiniano, que sea conducida hacia el conocimiento de Dios. Nada puede quedar fuera. No existe un conocimiento que por sí mismo me excluya de llegar al cielo. Los conocimientos surgidos de la carne, de la razón o de la misma teología, todos en su conjunto nos deben conducir, dice aquí, a la unión contemplativa de Dios. Y ahora, si ya tenemos esta unión contemplativa de Dios, entonces podemos describir que la vida del hombre se convierte en un continuo itinerario hacia Él. Por eso una de sus grandes obras se llama precisamente el itinerario de la mente hacia Dios. No existe conocimiento, al menos esa es su teoría del conocimiento, que sea capaz de desviarme de mi objeto si todo lo reduzco hacia Él. Es volver el conocimiento de Dios, que es su origen, a Dios, que es su fin. Causa inicial, causa eficiente y causa final, estas dos causas, se unen en un solo ser que se llama Dios y dan origen a todo el conocimiento. Por lo tanto, concluye, el entendimiento está destinado a la felicidad en la visión de la luz superior. Y aquí anoten este concepto de la luz, porque regresando en la siguiente parte de la sesión hablaremos de la metafísica de la luz, que es el aporte principal de Buenaventura a la filosofía. Solo se puede alcanzar la reducción en una mente iluminada por Dios. Oye, pero eso es teología. No, es filosofía teológica o es teología filosófica. Ninguna de las dos. Ni las tres posibilidades. La respuesta la hemos dicho hace poco. Todo esto se refiere, si ustedes lo recuerdan, a la sabiduría cristiana. Y este es el concepto de la sabiduría cristiana. Todo conocimiento humano nos lleva necesariamente a Dios. Hasta aquí esta cápsula. Espero que sigan trabajándole con las indicaciones que dejo en la plataforma y así nos podemos ver al inicio de la siguiente hora, como es costumbre. Hay un texto, hay un ejercicio y esto lo tienen que hacer en toda esta primera hora. Nos vemos después de este examen profesional al que he sido convocado. Muchas gracias. Hasta luego.